Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Nosotros pues ya casi todos van terminando el primer mes del 2026. ¿Y cómo le ha parecido este mes? ¿Cómo se ha sentido? ¿Ha sido un mes de ajustes? ¿Ha sido un mes de desorganización? ¿Ha sido un mes de organización? ¿Ha sido un mes de algo nuevo que trae a su vida? ¿Cómo le ha ido con los pensamientos y las metas concretas que estableció en diciembre para este próximo año? ¿Cómo va en su primer mes? Porque ya el próximo martes, con la ayuda del Señor, ya estaremos en febrero. Creo que el 3 de febrero será el próximo martes. Así que ya estamos en el último martes de enero del 2026. Y en pocas horas, pues ya pasará a la historia, ¿verdad? Qué rápido camina el tiempo, qué rápido. No nos preocupemos tanto de eso, sino de aprovechar el tiempo, de sacarle jugo, ¿no? Porque el tiempo, así es, el tiempo no se va a parar, el tiempo va a continuar, pero nosotros tenemos que sacarle provecho, cumpliendo nuestro propósito de vida, el propósito que Dios diseñó, que Dios marcó y que nos ha entregado para que lo vivamos intensamente en esta vida. Muy bien, pues enviamos un saludo a todos los hermanos, comenzando con los hermanos aquí en Morelia, con la familia Avilés López. Dios les bendiga, amados hermanos, allá en el fraccionamiento Loma Alta, ¿verdad? En Tres Marías. Dios les bendiga. Y Dios bendiga también a la Convención Regional Bautista Michoacana. Dios bendiga a la Alianza de Pastores de Morelia. Y Dios bendiga pues a los consiervos, a aquellos que están sirviendo al Señor con todo su corazón en las distintas partes de nuestra república, que son muchísimos, muchísimos siervos del Señor. Y gracias a Dios por aquellos que me permiten ser su amigo. Dios les bendiga. Y dentro de ello, pues también hay hermanas pastoras, siervas del Señor, ¿verdad? Y con todo respeto y eso, y son buenas y grandes amistades. Dios les bendiga. Dios bendiga pues a todos en esta noche. Y bueno, seguimos en su programa de Sanidad del Corazón, dando vitaminas a su corazón para que no se enferme, para que no vuelva atrás, para que supere completamente las enfermedades de su corazón, que ya el Señor le pudo haber dicho en las enseñanzas pasadas, ¿verdad? Entonces la vitamina para hoy es la obediencia. Vamos a tratar este tema muy importante. Es hora de que le diga al hijo por ahí: hijo, ven a escuchar, ¿verdad? Si el esposo igual no está ahí, esposo, ven a escuchar, porque van a hablar de la obediencia. O al revés, la esposa, ¿no? Esposa mía, ven a escuchar. El tema está muy bueno. Y cualquiera lo necesita, lo necesitamos, hermano. No hay una persona en el mundo que diga: yo no tengo problemas con ese tema, yo soy súper obediente. Sí, hay mucha gente que es muy obediente, pero es la gente que no se va a negar en ningún momento a aprender más. Pero la gran mayoría necesitamos de esta enseñanza, necesitamos de ser obedientes, tomar esa decisión de decir: este es el camino. Yo siempre he estado en contra de esto, o yo siempre me he rebelado a la voluntad de Dios o de mis autoridades, y ahora comprendo que este es el camino para la victoria, este es el camino para la felicidad, para la dicha. Así que pues con gran hambre del Señor vamos a abordar este tema de la obediencia. Vamos a ver en primer lugar características de la obediencia, y luego vamos a ver los imposibles de la obediencia, y vamos a ver también cómo la obediencia cambia, transforma, tiene repercusiones importantes, trascendentales. Y bueno, pues eso es lo que vamos a ver esta noche. Empezamos con las características de la obediencia. Y en primer lugar,
La obediencia no es algo negativo, no es negativa la obediencia, para nada, es para nuestro bien. Por lo general, los hijos piensan así, que la obediencia es negativa, que la obediencia le conviene a los padres, pero en ningún momento a ellos como hijos. Recordemos cuando nosotros éramos esos hijos, que nos encargaban un montón de cosas importantes, ¿verdad? Como decir, no te olvides de llevar todos tus libros y cuadernos a la escuela. No te olvides de traer de la escuela, pues, el traste de lonche, ¿verdad? No te olvides de traer tu suéter, tal vez de regreso ya sientas calor y todo. Acuérdate que llevaste suéter. Y a los hijos les chocan todas esas recomendaciones que todos los días muchas veces les hacemos como padres, ¿verdad? O nos hicieron a nosotros cuando éramos hijos. Y bueno, desde eso hasta recomendaciones de no llegues tarde, no te entretengas con nadie, debes saber escoger tus amistades y un montón de cosas, ¿verdad? Que el hijo llega a pensar, ay, obedecer es lo más triste, ¿no? Obedecer es lo más duro en esta vida, pero no es así, no es negativa. La obediencia, si a alguien favorece, es al que obedece, el que sigue consejos, esa persona es la favorecida finalmente. Por eso la obediencia no es algo negativo. La obediencia no es opcional. Los pámpanos están ligados a la vid, un ejemplo bíblico, ¿verdad? Entonces vemos que la obediencia debe ser un compromiso para vivir, de nuestro diario vivir delante de Dios. ¿Por qué? Porque si un pámpano, ¿verdad?, que la Biblia se refiere que debe permanecer en la vid, vamos a decir, una rama, ¿verdad?, un renuevo, no permanece en la vid, se muere. Entonces, no es opcional la obediencia, que si quiero lo hago y si no, no. Es un compromiso de nuestro diario vivir. Otra característica más es de que la obediencia no es condicional. O sea, no tenemos por qué condicionar nuestra obediencia. Si lo que se nos demanda de nuestras autoridades en casa, de nuestras autoridades en la ciudad, en el estado, en el país, en la iglesia, lo que se nos demanda de nuestra autoridad suprema, nuestro Dios, a través de su palabra, no debemos condicionarla. No somos nadie para decir el sí sin acento, como una condición. Sí, como decían, si me conviene o hasta que me convenga. Hubo un hombre en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Uno de tantos, Jacob, que condicionó su obediencia, condicionó su consagración a Dios si él lo bendecía. Le dijo por ahí, hizo un voto, lo pueden ver en Génesis, ese subtítulo allá como por el capítulo 28 de Génesis, como Jacob, ¿verdad? Entre el 28 y 32, por ahí se habla de la historia de Jacob, y él hace un voto a Dios, y en ese voto condiciona su obediencia, condiciona su consagración a Dios. Dice: Dios, si tú me bendices, pues yo te voy a dar el diezmo. ¿Cuántos cristianos, cuántos inmaduros, cuánta gente está condicionando a Dios o ha condicionado a Dios en ese aspecto, ¿verdad? Si me das aquel trabajo, te voy a dar diezmo. Si me promueven en el trabajo, si me aumentan el salario, si no hay enfermos este mes en la casa, o si el enfermo que tengo se sana, voy a ir a la iglesia todos los domingos y voy a hacer quién sabe cuántas cosas, promesas y promesas, condicionando su obediencia, su consagración a Dios.
que, bueno, no ha entendido que a Dios no le hacemos ningún favor, a Dios no le hacemos pues ningún halago es para Dios, ¿verdad? Que seamos obedientes. A nosotros nos conviene ser obedientes. A Dios no está interesado en nuestro dinero y que por eso diga, los domingos quiero ver tu diezmo. No, ni es la plata, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios dice, mío es la plata, mío es el oro. Así que Dios no está preocupado, Dios no está tenso en decir, a ver si ahora sí vas a dar diezmo, ahora sí te fue bien, esa fue tu promesa, a ver si es cierto. No, Dios de todas maneras te bendice, pues el agua que te da, el oxígeno que te da, o sea, Él si te cobrara de eso, ya, pues ahí sí se estaría desquitando, ¿verdad? Y no tendrías cómo pagar las bendiciones de Dios. Así que no va eso, ¿verdad? De condicionar a Dios. Decirle, si me bendices, entonces voy a ir a la iglesia. Si me ayudas a pasar ese examen, si me ayudas a que esta mujer ya deje de presionarme o este hombre deje de acosarme, si ya me quitas este estorbo de mi camino, entonces yo voy a hacer esto que tú quieres que yo haga. ¿Desde cuándo? No, o sea, a Dios no le vas a afectar de ninguna manera. Él sigue siendo Dios, pero tú te pierdes de las bendiciones. Así que se nos mete en nuestra cabecita y en nuestro corazón que no tenemos por qué condicionar a Dios, porque la obediencia no es condicional. Pues si condicionamos a Dios, quiere decir que lo estamos obedeciendo parcialmente. Y obedecer a Dios parcialmente es no obedecerlo. Ahí tenemos el caso de Saúl. Saúl, por un lado, obedecía a Dios, pero por el lado que representaba más dinero, más ganado, más aplausos, por ese lado, pues decía, no, Dios, perdóname, ¿verdad? Pero este es mi tiempo y tengo que aprovecharlo. Entonces, pero por esa condición que lo traía Saúl, Dios dijo, eso es terrible. La desobediencia, la rebeldía es algo terrible. No necesitas hacer pecados fuertes, escandalosos, para que Dios diga, pues así no me puede servir. Simple y sencillamente con rebelarnos hacia su voluntad, ya es para que seamos eliminados, no porque Dios quiere eliminarnos, sino porque nosotros estamos dando todo el lugar para ser eliminados. La obediencia también es indispensable para estar dependiendo de Dios. No podemos decir que yo honro a Dios, obedezco a Dios, sirvo a Dios, hago la voluntad de Dios, si realmente sé hacer lo bueno y no lo hago. Porque la obediencia es algo que nos va a acercar mucho a Dios, pero los que no obedecen, pues están cada vez separándose más de Dios, están alejándose de Dios, y la persona que obedece está dependiendo de Dios. Es una señal, ¿verdad? Si tú dices soy obediente, tienes que estar dependiendo de lo que Dios te ha mostrado que es su voluntad. Y si hay cosas con las que estás luchando o estás condicionando a Dios, pues quiere decir que no tienes un corazón obediente, porque el corazón obediente depende totalmente de Dios, ¿verdad? Tiene fe, consulta a Dios, escucha el consejo de Dios. Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque la obediencia es necesaria, es indispensable para estar dependiendo de Dios. Otra característica de la obediencia es que es concreta. La obediencia o el obedecer es algo concreto, no es algo indefinido, no es algo relativo, es algo concreto. Mire, la pregunta directa y clara es, ¿usted obedece?
¿Es una característica esencial de su personalidad obedecer? Y la respuesta tiene que ser concreta, tiene que ser clara y específica. Aquí no cabe decir tal vez soy obediente, quizás soy obediente. No, o somos o no somos. No hay de otra, porque la obediencia es concreta. ¿En qué sentido? Dios nos ha dado mandamientos, no solamente los 10 del Decálogo, sino nos ha dado muchísimos mandamientos. Mandamientos como esposo o esposa, mandamientos como padres, mandamientos como hijos, mandamientos como ovejas, como creyentes, como ciudadanos. Nos ha dado infinidad de mandamientos, y no para encarcelarnos, para que tengamos éxito y prosperidad en todas nuestras relaciones, para nuestro bien, para nuestro provecho. Entonces, concretamente, ¿estamos siguiendo los mandamientos de Dios? ¿Nos estamos rigiendo? ¿Estamos caminando en la vida obedeciendo los mandatos de Dios? Nuestra vida está hecha a base de principios bíblicos. Nuestra conducta y comportamiento obedecen a esos principios bíblicos. ¿Es sí o no? Así de concreto, ¿verdad? Así que la obediencia es algo concreto. Ahora vamos a ver los imposibles de la obediencia. Y en primer lugar, es imposible ser una iglesia gloriosa sin obediencia real. Dios nos llama a ser una iglesia gloriosa, no cualquier iglesia. Hoy en día puede haber muchas iglesias, pero de que estén haciendo la voluntad de Dios, que estén obedeciendo el fin por el cual Dios instituyó la iglesia, eso es otra cosa. Porque aunque hay muchas congregaciones llamadas iglesias, muchas son más un club familiar, porque está compuesta por pura familia, que antes de defender la causa de Cristo y obedecer los mandatos que el Señor dejó para la iglesia, y sea una iglesia gloriosa, están cuidándose como familia, defendiéndose como familia, y más si la propiedad la dio un familiar, están defendiendo la propiedad, pero hacen todo menos obedecer al Señor, menos tomar a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Entonces, es imposible ser una iglesia gloriosa si no hay obediencia, porque tenemos que agradar a Dios, no al abuelo, no a la familia, no al hombre. Nuestro deber como iglesia gloriosa es agradar a Dios, y por ende tiene que haber obediencia. También es imposible vencer la anarquía sin obediencia. La obediencia es fundamental para poder vencer la anarquía. ¿Qué es la anarquía? La anarquía es rebeldía, es levantarse en contra del orden, de la autoridad, es convertir el orden en caos. Esa es la anarquía. Y miren, vamos a dar dos ejemplos sencillos para entender desde lo sencillo lo complejo acerca de la anarquía. Nosotros, como tenemos un presidente, bueno, en este caso presidenta de la República, tenemos gobernador, cada estado tiene un gobernador, tenemos presidentes municipales, tenemos diputados, senadores, tenemos una carta magna llamada Constitución de la República Mexicana. Bueno, pues decimos, tenemos un gobierno democrático o republicano, así que no hay anarquía en México. Pues ese es un gran engaño, porque sí tenemos todo ese aparato administrativo, legal, político, sí lo tenemos, pero les voy a mostrar, hay anarquía, o sea, de que hay muchas cosas que la sociedad hace porque se encapricha, las hace porque esa es su cultura de rebelión y
y esa es su manera de ser, ¿verdad? Su idiosincrasia, como por ejemplo tirar basura. Nunca hemos tenido una generación en el país, ¿verdad? De que se diga como esas clasificaciones, ¿verdad? De la generación Z, ¿qué otra? Los millennials, etcétera, etcétera. Esa clasificación, los de esa generación no tiraban basura a la calle, pues, a eso me refiero, ¿verdad? Todos tiraban basura, pero en el lugar indicado, ¿sí? Con el carro colector de basura, pero me refiero a tirar la basura en la calle, ¿sí? Y en los ríos, arriba de los árboles, en un terreno baldío, envolver una cochinada, un foco de contaminación, etcétera. A eso me refiero. Eso todavía no hay una generación que se diga, ellos no tiraban basura. Hay excepciones, ¿verdad? De quizás comunidades, quizá alguna ciudad, pero generación como tal en general no lo hay. Por lo menos aquí en México, y yo creo que en muchos países de América Latina, pues nuestra idiosincrasia es esa, es caos, anarquía, rebelión, no querer aceptar imposiciones, decimos, pero es por el bien de todos. Ese es un ejemplo, lo de tirar basura en la calle, el de traer el volumen de lo que estamos escuchando, ¿verdad? Antes decíamos, el volumen del carro, ¿sí? Del estéreo, el traerlo a todo volumen, a que no solamente lo esté escuchando la gente que va en el carro, sino también la gente que viene a 1 kilómetro y está escuchando esa música, porque parece mentira, pero por lo menos a 5 cuadras a veces se escucha, híjole, allá va aquel carro, allá va aquel narco, allá va aquel rebelde, etcétera, porque lleva el volumen que se escucha hasta acá. Son como 5 cuadras y se escucha alto su volumen. No, lamentablemente ya esto es más crítico. Si te subes, por ejemplo, a un Uber, hasta en un Uber sucede. Si te subes a una combi del transporte público, ya no se diga a un camión donde van más personas, al metro en la Ciudad de México, al Metrobús, te subes y cualquiera lleva su celular, algunos llevan sus audífonos, pero otros no, así escuchando sus majaderías y su música, lo que quieran, pero sí pueden escucharlo, pero para ellos. No le preguntaron jamás a los vecinos, a los que están ahí cerquita, oiga, ¿no le molesta? ¿Le interesa lo que yo estoy escuchando para que pues le ponga este volumen o le bajo? No, simplemente dan a conocer su falta de cultura, ¿verdad? Entonces es imposible vencer la anarquía, el caos, el desorden que generamos sin obediencia, porque en cuanto obedecemos somos capaces de calmar el caos y tranquilizar el desorden. También es imposible vencer la rebeldía sin obediencia. Aquí vemos que una persona rebelde, se dice rebelde porque no es obediente. Y vamos a ver más claro el ejemplo en Lucas 7, 29 y 30. Lucas 7, 29 y 30 dice así: y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aquí vemos dos grupos de personas. Uno de ellos era el pueblo y los publicanos. Cuando oyeron el mensaje de Juan el Bautista, pues ellos creyeron. Cuando dice justificaron a Dios, es creyeron en Dios
Y entonces vinieron y fueron bautizados con el bautismo de Juan, porque reconocieron que eran pecadores, que necesitaban el perdón de sus pecados y tenían que volver a Dios sus corazones. Cambiaron, se rindieron en obediencia. Y el otro grupo, dice, son los fariseos y los intérpretes de la ley, los que conocían la palabra de Dios, los que conocían los mandamientos de Dios, los que dirigían religiosamente al pueblo. Ellos, al oír la predicación de Juan el Bautista, rechazaron, despreciaron lo que Juan dijo y no fueron bautizados, no vinieron a bautizarse. Entonces, vemos aquí que muchas veces cuando alguien rechaza la palabra de Dios, está desobedeciendo lo que Dios pide. Entonces, sin obediencia es imposible dejar de ser rebeldes. Y esa rebeldía es no obedeciendo lo que Dios nos manda. ¿Cuántas veces tenemos personas que a lo mejor ya tienen rato en la congregación que asiste y ya tiene rato que debieron haber sido bautizados? Si ya recibieron a Cristo, ya entendieron el mensaje, pero son años y aún no se bautiza. Estamos hablando de que ahí no hay obediencia, hay rebeldía. Un imposible más es de que es imposible que Cristo crezca en mí como tengo la orden de que así suceda, que Cristo crezca en mí y que yo mengüe, dijo Juan, ¿verdad? Juan el Bautista pues tenía un gran ministerio, ¿sí? Todo mundo, solamente los fariseos, escribas, los líderes religiosos, por envidia, por celos, por rebeldía, no se sometieron, pero el pueblo en general se formaba haciendo filas para bautizarse y ganó mucha popularidad, mucha reputación, mucho respeto, aunque no vino para eso, ¿verdad? Vino para preparar el camino del Señor. Sin embargo, por hacerlo muy bien, pues se ganó todo ese respeto y esa popularidad, pero él tenía bien claro que él no se iba a aprovechar de ese éxito para pues desplazar a Cristo o para que ya no le diera lugar a Cristo y él llegara a sentarse en el trono principal de Israel. No, él tenía muy claro que tenía que menguar. Y entonces él ahí en el Evangelio de Juan dice, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Por eso es imposible que Cristo crezca en mí sin obedecerle. Tengo que obedecer y en la medida que yo obedezco, el Señor está creciendo en mí y yo estoy desapareciendo. Si yo obedezco a Cristo, Cristo crece en mí porque Él fue obediente. Así de sencillo. Ahora vamos a ver que la obediencia puede cambiar, transformar y hasta salvar al mundo. Con una persona que sea obediente puede haber muchos cambios y podemos ganar al mundo. Vamos a ver el ejemplo con un personaje de la Biblia y este personaje es Noé. Noé obedeció y así el mundo tuvo una segunda oportunidad. Sabemos que de toda una generación en la cual estaba viviendo Noé, y sabemos que Noé les habló de la importancia de lo que venía y que se arrepintieran de su mal andar, de su mala conducta, de su desobediencia, de su rebeldía. Y la gente se burló y la gente lo señaló y constantemente pues hacía relajo de lo que él hacía y lo rechazó. Sin embargo, Noé fue justo y halló gracia delante de Dios por su obediencia, y él, sus 3 hijos, su esposa, con las esposas de sus hijos, 8 personas en total, son las que se salvaron de esa destrucción que el diluvio trajo. Y esas 8 personas, cuando salieron del arca, Dios les dio la orden de multiplicarse y fructificar en la tierra. Si Noé no hubiera sido obediente, hoy no hubiera humanidad. El hombre hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Pero por la obediencia de Noé,
en la humanidad, el mundo tuvo esa segunda oportunidad y por eso aquí estamos. Entonces vale la pena que obedezcamos, porque podemos ser el medio que Dios use para un cambio a en lo personal, a nuestra familia y a nuestra sociedad. Bueno, después del diluvio, la humanidad tuvo una segunda oportunidad para reivindicarse, para hacer bien las cosas, para agradar a Dios, pero pues no aprovechamos esa segunda oportunidad. Empezaron mal y mal las cosas. Se construyó o se quería construir la Torre de Babel, pero con una cimentación emocional, espiritual, frágil, aborrecible, y por eso el Señor no permitió que se terminara esa torre, porque pues era para vanagloriarse, era para jactarse y no era para acercarse realmente a Dios. Entonces vino una tremenda confusión y ya no se entendieron, surgieron los idiomas que hoy conocemos por todo el mundo y bueno, pero después se manifiesta el deseo de Dios, el deseo de tener un pueblo y a través de ese pueblo de Dios aquí en la tierra, pues llevar a cabo su plan redentor, ¿verdad? Así que eso no se lo sacó de la manga, eso ya estaba programado desde antes de la fundación del mundo, porque a Dios no le sorprende nada. Dios ya sabía lo que iba a pasar con Adán, lo que iba a pasar con Noé, y ya en sus planes estaba ese deseo de tener un pueblo, solamente que el tiempo no había llegado. Pero en este momento llegó el tiempo de decir, este es el tiempo de que yo forme ya mi pueblo Israel. Y entonces Dios escoge quién iba a ser el fundador de ese pueblo, con quién iba a iniciar ese pueblo, y escoge a Abraham, ¿sí? Él sabía que necesitaba un pueblo de 12 tribus, y fíjense cómo es la gloria de Dios. No anduvo buscando a ver a la familia que tuviera más hijos, al hogar más numeroso. No, desde aquellos que eran estériles y viejitos, ¿verdad? Desde ahí Dios dijo, pues, yo en verdad no necesito nada del hombre, yo soy Dios y yo puedo, ¿verdad? Pero es ayudarle a la humanidad, es ayudarle a los hombres, que entiendan que yo no tengo ningún interés mezquino, yo solamente tengo amor para ellos. Entonces dice, voy a hacer estas cosas a través de alguien que nadie lo escogería, porque están viejitos, porque ella es estéril, porque son paganos, porque están allá re lejos, ¿verdad? No, pues para demostrarle al mundo, ¿verdad? Que cuál es mi poder, mi sabiduría, mi amor. Yo voy a hacer mi pueblo de lo que el mundo despreciaría. Y va y llama a Abraham, dice, Abraham, deja tu tierra y a tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Sale ahí porque hay mucha idolatría. Y en el camino vas a aprender a conocer y a honrar al único y sabio Dios. Entonces le hizo ese llamado de renunciar a todo y de caminar en obediencia. Bendito sea Dios porque Abraham obedeció. Y porque Abraham obedeció, así se cumplió o ayudó a que se cumpliera ese deseo de Dios de tener un pueblo. Se hizo una realidad por la obediencia de Abraham. Amén. Ahora también tenemos a este personaje llamado Moisés, que la obediencia de él, de Moisés, dio libertad a una nación. Cuando Dios lo llamó en el tiempo que era, y fue a los 80 años. Y sabemos que Moisés hubiera querido hacer el trabajo a los 40, pero el tiempo de Dios era a los 80 años cuando lo llamó para cumplir la misión de libertar a su pueblo de la esclavitud. Y esos 80 años pudo haber sido el pretexto o la justificación de decir, Señor, ¿cómo vas a mandar
a mí que ya estoy cansado, que ya no tengo fuerzas, que ya estoy débil, que ya esto, que ya el otro. Y sí puso excusas, ¿verdad? Sí puso pretextos como el no soy hábil para hablar. ¿Qué me va a decir Faraón? ¿Qué le voy a decir? A lo mejor aún tenía el miedo de que lo fuera a reconocer y lo matara por lo que había hecho años atrás. Entonces vemos que finalmente Moisés entiende el llamado que Dios le está haciendo, la tarea que Dios le está poniendo, y lo más hermoso es que confió en Dios y obedeció. Y porque obedeció, Dios lo usó para darle libertad a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Bueno, Dios, como dije, tenía en su corazón el deseo de hacer un pueblo aquí en medio de estos pueblos. Dios dijo, voy a hacer un pueblo, pero ese pueblo para que sea luz a los demás pueblos, para que sea luz y bendición a las demás naciones de la tierra, pues tienen que vivir conforme a mis mandamientos, conforme a mis leyes, conforme a mis enseñanzas. Y entonces es necesario que suba alguien al monte por estos mandamientos, ¿verdad? Y entonces es ahí donde él llama a Moisés, no solamente a sacar a su pueblo de la esclavitud, sino ahora a ir por esos mandamientos, por esas leyes, por esas enseñanzas, para que Dios demostrara al mundo entero cómo sus mandamientos son buenos, cómo sus mandamientos en cuestión de la comida, en cuestión de la salud, en cuestión de las reglas sociales, en cuestión de la moral y lo espiritual, funcionan y funcionan bien. Entonces, él llamó a ese pueblo, formó ese pueblo y llamó a un hombre, Moisés, para que subiera al monte Sinaí. Y ahí Dios le diera esas tablas de la ley, las bajara y las enseñara al pueblo. Pero bueno, ese hombre al que Dios llamó, pues tenía que pagar un precio, el precio de 40 días de ayuno y oración. ¿Quién creen ustedes que iba a pagar ese precio de los 2 millones de personas que había ahí en el Sinaí? Ninguno. Todos eran cobardes, todos eran inmaduros, rebeldes. Moisés fue el hombre que fue capaz de obedecer y decir, Señor, yo pago el precio. Yo me meto a ese ayuno de 40 días y 40 noches, porque yo sí creo que tú tienes lo mejor para este pueblo. Yo sí creo que este pueblo necesita tus mandamientos. Yo no voy a poder guiar a este pueblo sin mandamientos tuyos. A mí no me van a hacer caso, no me van a creer, no me van a obedecer. Pero esto les consta a ellos, que no viene de mi cabeza, no viene de mi inteligencia, que esto procede de ti. Pues estoy yendo a la montaña por ellos y estoy pagando allá un precio. No llevo piedras, no llevo tinta, no llevo esmeril, no llevo nada. Ellos van a estar bien apercibidos de que esto es tuyo y entonces tienen que acatar tu palabra. Bendito sea Dios por la obediencia de Moisés, porque lamentablemente, ¿verdad? El pueblo no se ajustó. El pueblo no cumplió con las demandas de Dios, no siguió al 100% sus mandamientos, sino parcialmente, y como ya dije, eso significa desobediencia. Si obedezco a Dios en un punto, en 5 puntos, pero no en todo, porque digo no me conviene, porque digo no quiero obedecerlo en todo, pues es desobediencia. Es como si no obedeciera yo nada. Entonces, bueno, todo el mundo iba a fracasar y fracasó en ese intento, menos Moisés. Así es, también la obediencia de Moisés trajo la presencia de Dios al desierto. Esta es una enseñanza hermosa de la vida de Moisés, porque Dios le dio la indicación de hacer un tabernáculo.
un tabernáculo que iba a ser un lugar de reunión donde el pueblo se iba a congregar y donde iban todos a buscar la presencia de Dios. El tabernáculo fue guiado por Dios específicamente, materiales, colores, texturas, telas, todo lo que iban a usar. Dios le ordenó a Moisés cómo, y Moisés obedeció, lo logró, lo hizo con todo el pueblo, y cuando se reunían en ese lugar, ahí descendía la presencia de Dios, porque se preparaba el pueblo, porque seguían todas las indicaciones, pero esto lo logró la obediencia de Moisés. Hoy en día, Dios dice que nosotros somos ese templo, ese tabernáculo donde Dios, ¿verdad?, quiere morar en nuestras vidas. ¿Estás sintiendo la presencia de Dios? ¿Conoces la presencia de Dios? ¿Has experimentado la presencia de Dios morando, moviéndose en tu interior? Y eso lo vas a experimentar cuando tú seas obediente, porque Él no quiere habitar en personas rebeldes. O sea, no porque Él no quiera, sino porque Él es santo. Entonces, Dios nos manda ser obedientes para que podamos atraer su presencia y no te pierdas de disfrutar esa presencia que da el ser obediente a Dios. Jesús mismo, que es nuestro amado Salvador, Jesús mismo vino a obedecer, vino a someterse, a sujetarse a las leyes del Padre. Dice la palabra de Dios que Jesús siempre dijo, el que me envió. Siempre, nunca perdió esa visión, nunca perdió esa convicción de que Él estaba en esta tierra, no en un plan turístico, no en un plan de vago, no en un plan tampoco de almacenar títulos o algo así, ni de ser el mejor emprendedor de la historia. No, Jesús siempre tuvo bien claro, los pies bien puestos sobre la tierra y la cabeza y el corazón bien en el trono del Padre. ¿Por qué? Porque dijo el que me envió. Yo estoy haciendo las cosas conforme al modelo, conforme a los deseos, conforme a la voluntad del Padre que me envió. Y dice la palabra de Dios con justicia, que Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. No hubo una etapa, no hubo un día, no hubo un momento en su vida en que Él haya desobedecido. Jamás desobedeció, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, cuando Él se enteró, ¿verdad?, a tierna edad todavía, que Él tenía que morir de la manera en que murió, Él no rechazó el plan. Él no dijo, no, todo me parece menos morir de esa manera. No rechazó el plan. Él en todas las cosas llevó a cabo la voluntad del Padre al 100%. ¿Para qué? Para que los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hoy tuviéramos vida por su perdón, por la reconciliación y tuviéramos vida eterna. Entonces, bendito sea Dios por nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente. Porque si Él no hubiera obedecido como el diablo quería, que Él por lo menos una vez en la vida le obedeciera al diablo, bueno, no tuviéramos salvación. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente todo el tiempo hasta la muerte y aún la muerte de cruz. Ahora les comento esto, que para vencer y adquirir todos los beneficios del sacrificio de Cristo, ese sacrificio que lo llevó a la muerte, nos da a nosotros muchos beneficios, pero para adquirirlos es vital que obedezcamos las demandas divinas, que seamos obedientes
a lo que Dios manda, porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él no vamos a lograr nada. Pero si somos obedientes, vamos a poder conocer esos beneficios del sacrificio de Cristo, que son muchos, muchos y muchas bendiciones. Pero sí, Dios nos bendice, sí, pero si somos obedientes, conoceremos más profundamente esos beneficios. Pablo, el apóstol, fue también obediente al llamado divino. Es admirable verlo en el Nuevo Testamento, esa obediencia irrestricta a la voz de Dios, al llamado de Dios. Dios le hizo un llamado misionero. Dios le dijo, ya que te gusta andar de aquí para allá y para allá, agarrando a los cristianos, metiéndolos a la cárcel, entregándolos a las fieras salvajes, haciendo con ellos lo que quieras. Bueno, si tienes mucha disposición, te hago el llamado. Vas a ir a todas las naciones gentiles, obviamente de ese tiempo, ¿verdad? Y Pablo fue, comenzando, como lo había dicho, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Él pudo llevar el evangelio pues hasta Roma, que era la capital del imperio romano de ese tiempo. Y entonces llevó ahí el evangelio, y de ahí pues salió para otros continentes. Y por eso llegó el evangelio a México. Sí, podemos decir, gracias a los Estados Unidos, ¿verdad? Y Estados Unidos puede decir gracias a Inglaterra. Sí, pero si así seguimos la cadena, ¿verdad? Vamos a llegar a decir gracias al apóstol Pablo. Gracias al apóstol Pablo, porque él dejó las semillas, él dejó las enseñanzas del reino de Dios ahí en Roma para que se dispersaran por el mundo entero, ¿verdad? Por aquello de que alguien tenga un pensamiento y dice, ya ve, la iglesia católica romana es la primera. No había iglesia católica romana en ese tiempo. No lo había, ¿verdad? Históricamente surge la iglesia ya en el 323 después de Cristo, ¿sí? Pero, ¿qué pasó después del año 30, de la muerte de Cristo, del año 33? ¿Qué pasó? Pues el evangelio, la iglesia del Señor ya estaba, ¿sí? Y la iglesia católica romana hasta el 323 y 325 después de Cristo ya se declara como tal, ¿verdad? Esta es la iglesia católica, son sus papas, etcétera. Entonces digo esto pues para que cuando yo estoy explicando que el apóstol Pablo llevó las semillas, las enseñanzas del evangelio a Roma, estoy hablando a Roma ciudad, capital del imperio, pero no haya en nuestra mente decir, lo llevó a la iglesia católica. No existía la iglesia católica en ese tiempo. Entonces, pero no nos desviemos. Aquí el punto es, gracias a Dios por la obediencia desde Noé hasta el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, ¿qué clase de pueblo somos? Somos un pueblo obediente al Señor. Si tú estás diezmando, algo de obediencia hay en ti. Si tú te estás congregando fielmente, no te pierdes una reunión, sea física o virtual, tú estás obedeciendo. Si tú estás compartiendo el evangelio con quien sea, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, personas desconocidas, estás obedeciendo. Si tú estás cooperando para las misiones, para la obra evangelística, si tú estás acercándote para apoyar a los que están sirviendo al Señor, con obediencia, apoyarlos con ánimo, apoyarlos económicamente, etcétera, de las 1000 maneras que Dios te pone en tu corazón, estás obedeciendo. Pero si muchas de estas cosas
esperas que otros lo hagan, porque ellos son los líderes, porque ellos son los llamados. Si estás en esa situación, ¿verdad?, de que lo voy a hacer hasta que los otros lo hagan, pues déjame decirte, estás en un grave peligro, porque no sabes si los demás van a cambiar o no, y no sabes si te puede llegar la muerte o te puede llegar el arrebatamiento y tú no estés dentro de ello porque no estuviste dispuesto a obedecer al Señor. Así que veamos la importancia de obedecer al Señor. Cuando estemos dispuestos a obedecer, se va a desatar un avivamiento sin precedente. Amén. Sin precedente. Dios honra la obediencia. ¿Quieres que Dios honre tu hogar? Obedécele, sométete a la autoridad de Cristo. ¿Quieres que Dios honre a tu ciudad? Sométete a la autoridad de Cristo. Cuando seamos obedientes, vendrá un avivamiento sin precedente, es decir, como nunca. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque tú hablas a nuestra vida, Señor, porque estar en este mundo es estar en constante guerra. Por un lado, Señor, el diablo, a través del mundo, a través del paganismo, a través de nuestra propia carne, él nos asusa, él nos seduce a ser rebeldes, a ser desobedientes, a no creerte, a no someternos a ti. Pero por otro lado, tu Espíritu Santo también hace su trabajo conquistándonos con bendiciones, conquistándonos con amor, conquistándonos con bondad y con ternura. Gracias, Espíritu Santo, por tu paciencia, porque hemos sido groseros, porque hemos sido rebeldes, y tú no has perdido la paciencia. Tú sigues ahí, Señor, creyendo que un día vamos a doblegarnos, vamos a rendirnos. Señor, sabemos que no podemos seguir manejando el tiempo nosotros. Tenemos que rendirnos ya. Tenemos que ya dar este salto de fe en la vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos al pueblo mexicano. Ayúdanos, Señor, a tu iglesia en México. Ayúdanos a ser una iglesia que acata, no una iglesia que discute, no una iglesia que pelea, no una iglesia que divide, una iglesia que simplemente acata, una iglesia que es humilde, que es noble, una iglesia que lo único que quiere es obedecerte. Señor, ayúdanos, porque no hay otra manera de cambiar esta tendencia, de cambiar este mundo desfasado, de cambiar este mundo loco. No hay otra manera de cambiarlo, sino a través de la obediencia de tus hijos. Oh Dios, ayúdanos. Ayuda a cada uno en su lucha a vencer esa lucha. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón y convence nuestra razón y nuestra voluntad. Delante de ti estamos, Señor, para que hagas esa obra de transformación que necesitamos y que urge también. Gracias te damos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Amén.